días. Bueno, pero mire, pues en este martes 28 de julio vamos a iniciar esta mesa de periodistas. Como siempre, es un placer poder platicar con mis compañeros Arturo Rodríguez y Leonardo Schwebel. Buenas tardes a ambos y bienvenidos a esta mesa de periodistas. Gracias. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arturo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas gracias, Leo, un gusto. Y bueno, pues con la ausencia de nuestro querido amigo Rubén, que así es, pues tuvo este problema de salud y que esperamos pronto ya esté de vuelta aquí en la mesa de los martes, Julio. Así es, Arturo y Leonardo, efectivamente nuestro compañero Rubén Luengas, tuvo un infarto cardíaco el pasado viernes. No alcanzó a conducir ya su programa de 9 a 10 de la noche en La Octava. Afortunadamente salió bien, ha tuiteado algunos comentarios y bueno, ayer le practicaron una operación para colocarle una malla que se llama stent. No conozco la traducción y creo que además hasta para los propios médicos es difícil encontrar el nombre exacto. Stent, que es una malla que introducen para que pueda circular correctamente la sangre. Digo, si la explicación médica es equivocada, disculpen, pero así lo entendí. Y bueno, esperemos que esté bien. A nuestro camarada Rubén Luengas le mandamos un gran saludo, nuestro deseo de que pronto ya estemos aquí montados en el cuaco de la información y del análisis. Pero bueno, pues así vamos. El Leonardo Schwebel, ya está ya fue la primera declaración, la primera diligencia judicial de Emilio Lozoya esta mañana. Dice que no es responsable ni es culpable y que fue intimidado, presionado e instrumentalizado y que en su momento va a dar las pruebas de todo esto. ¿Qué opinas de lo que ha pasado en estas primeras horas del juicio a Emilio Lozoya? Uno de los juicios, Leonardo Schwebel. Bueno, muchas gracias, mi querido Julio, Arturo, y también desde aquí le mando un saludo muy afectuoso a mi querido Rubén Luengas. Mira, a final de cuentas lo más importante es que ya se hizo la famosa audiencia. Eso es lo fundamental de todo este asunto. Todo lo que se ha estado diciendo en los últimos días, estos 10, 11 días que lleva Lozoya ya aquí en México, pues ya, por fin ya empezó esta famosa audiencia. La Fiscalía empezó explicando detalladamente el estado de salud de Lozoya, que hubiera sido bueno que lo hubieran detallado, pues por lo menos, si no en el día que lo trajeron, yo creo que sí hubiera sido bueno que lo hubieran detallado desde antes, porque obviamente se prestó a muchas suspicacias, se prestó también a muchas dudas y se prestó también a muchas inconformidades de cómo es posible que este hombre, a pesar de su estado de salud, aparentemente muy enfermo, pues lo trajeron desde España, cuál era la prisa, y bueno, pues una buena parte de la audiencia se dedicó justamente para aclarar el estado de salud de este personaje. Lo segundo fue que pues la Fiscalía está cumpliendo con su labor. ¿En qué sentido? En la labor de decir que buscan que lo vinculen a proceso y Lozoya pues está cumpliendo con su labor de decir que él no es culpable ni responsable. Ahora sí vamos a ver de qué tamaño son las acusaciones, porque una cosa es lo que se ha publicado, otra cosa es lo que se ha documentado, otra cosa es lo que ha señalado inclusive la propia Auditoría Superior, y otra cosa es lo que verdaderamente trae amarrada la Fiscalía General de la República. Si hasta el momento, según este tema de los agronitrogenados o como se llame, lo que traen es una casa que le vendieron a la hermana, que recursos, que no sé qué, ilícitos, por 30 y tantos millones de pesos, se me hace muy ojón para paloma. O sea, hasta el momento ha sido muy poquito la sustancia, por lo menos de lo que han estado señalando, para el tamaño de lo que supuestamente trae Lozoya. Entonces, hay que ver hasta qué punto el mismo Lozoya aclaró que está dispuesto a colaborar, dispuesto a señalar aquí
quiénes son los que, esa palabra rara que dijo, presionado, intimidado y quién sabe qué dijo. Instrumentalizado. Pues no sé qué sea eso, no tengo idea qué significa eso, pero pues suena como que sí, como que es grave. Entonces, pero no sé, no identifico como instrumentalizado. Pero ¿cómo instrumentalizas a alguien? No sé, no entiendo eso. Pero bueno, él sabrá lo que quiere decir y a ver quién le entiende. Hasta el momento yo no veo nada fuerte como acusación hacia Lozoya. Ahora, qué bueno que ya se está haciendo. Ojalá esto lleve a la consecuencia que todos queremos, que suelte la sopa, aunque en estos momentos a mí la sopa me parece que está muy fría y es una sopa desabrida que no es sopa de letras. A mí me parece que es fundamental e importante que ya estemos en una audiencia. Obviamente, para llegar a esta audiencia ya debieron haber negociado muchas cosas, ya debieron haberse puesto de acuerdo en muchas cosas, lo cual no tiene nada de malo, pero lo que queremos es consecuencias de esta acción. Consecuencias significa nombres, a quienes sobornaron, qué tan involucrado está Enrique Peña Nieto, y seguramente lo sabremos mañana con el tema de Odebrecht Calderón. Es importante el dato que dio la Fiscalía de que este contrato que se hizo, esta negociación que se hizo entre Altos Hornos, esta empresa, la hermana de Lozoya, que por lo que vemos está muy involucrada, y el propio Lozoya, todo esto se hizo el 28 de noviembre. Se firmó y se acordó el 28 de noviembre de 2012. Peña Nieto entró el 1 de diciembre. Es decir, 3 días antes de que empezara la presidencia de Peña Nieto, este hombre ya estaba dirigiendo Pemex, ¿sí? Lo cual me imagino que es ilegal porque todavía no era director de Pemex. Digamos que es lo que llamó más la atención. Yo espero que ya de una vez por todas, si hay un acuerdo, si hay una compensación, si no hay una acusación que a lo mejor ni siquiera pise la cárcel, pero lo importante es que haya consecuencias de todo eso. Así que yo celebro que ya se haya hecho la audiencia, aunque hasta el momento me ha parecido muy poca cosa. Bien, Leonardo Schwebel, gracias. Arturo Rodríguez, sopa fría, desabrida, ¿crees que va a tener consecuencias? ¿Cómo ves todo este tema, Arturo Rodríguez, por favor? Mira, pues yo creo que todavía es necesario esperar. Pareciera muy prometedor lo que ofrece Emilio Lozoya. Yo no sé hasta qué punto el expediente integrado por la Fiscalía General de la República pues vaya a ser suficiente para presionar a Lozoya a fin de que, con tal de asegurar su pues libertad o su inocencia que ha reivindicado hoy, logre pues más información, como se ha planteado tanto el fiscal Alejandro Gers como el propio presidente López Obrador. Es decir, si en realidad lo que tenga que decir Emilio Lozoya pues sirva como se plantea para exhibir la corrupción de cuello blanco del viejo régimen. Hasta ahora lo que va de la de este proceso desde su extradición hasta el día de hoy, creo que ha planteado claros oscuros. Hay a quienes el tratamiento que se le ha dado pues por este tema de salud presuntamente que padece, vi en la audiencia que dijeron que tenía astenia de 5 días, o sea que está deprimido, ¿no? Que tiene 5 días deprimido. Digo, no es que me burle yo de un padecimiento como ese, mucha gente lo ha sufrido o lo sufre, sino de que pareciera un poco, pues, ¿cómo decirlo? Muy circunstancial, ¿no? El hecho de que tenga 5 días deprimido, ¿no? Sí, un político, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso, creo que esto pues atiende también a una necesidad de la Fiscalía de tratar de mantenerlo seguro y colaborador. En cualquier caso, insisto, hasta ahora la acusación pues parece indicar que su hermana Hilda fue quien recibió el soborno. Hay una posición de Altos Hornos de México, hasta donde yo sé, en su defensa, particularmente en el caso español, que es donde enfrenta pues, el proceso para la extradición, Alonso Ancira, en el que ellos dicen poder comprobar que hicieron una transferencia efectivamente a una empresa propiedad de Odebrecht con la intención de adquirir equipos y carbón para una mina, la mina 7, si no me equivoco, que se colapsó justo en 2012 y estuvo fuera de operación. El argumento es más o menos coincidente en fechas, sin embargo, esto de la empresa, estoy leyendo Tochos Holding, pues pareciera tener ahí sí una implicación más directa, dado que dicen poder comprobar que se dio esta transferencia desde una sucursal de Monclova a una cuenta en Suiza que estaba a nombre de la hermana de Emilio Lozoya. ¿Qué nos queda por ver? Pues naturalmente mucho, o sea, creo que hay una gran expectativa respecto a este caso, pero quizás también es necesario observar que son procesos muy largos, es decir, ahí está, por ejemplo, el de Rosario Robles, que pues sigue, suponemos, avanzando a más de un año de su detención, sin que podamos tener pues mayores detalles de qué es lo que hay ahí en relación a lo que se dio en llamar periodísticamente por Animal Político como la estafa maestra. Están los casos de los generales huachicoleros, uno de ellos detenido, que es Sócrates Herrera Pegueros, que tampoco sabemos cómo va ese proceso. Está el caso de Juan Collado, que también ya tiene, pues yo creo que un año desde su detención y que no hemos tenido mayor información. Entonces quizás es también necesario tener esa perspectiva, porque luego quisiéramos todos, tanto ciudadanos como quienes nos ocupamos de la cosa pública, pues tener la información ya de inmediato, ¿no? De qué es lo que hay y para dónde va, pero quizás pues va a llevar bastantito tiempo y esto se va a ir desgranando poco a poco en el proceso. Gracias, Arturo Rodríguez. Leonardo, poco a poco y en un largo proceso. Esto todavía se va a llevar buen rato de espectáculo público, político, jurídico, pero hay un poco la pregunta, no sé qué opines, Leonardo Schwebel, ¿este proceso a Lozoya irá abarcando hacia abajo? Es decir, subdirectores de Pemex, directores de área, que puede ser una amplia red de corrupción, o subirá hasta nombres muy específicos y muy concretos, que son los que se han manejado en diferentes medios públicos. Peña Nieto, hasta Salinas de Gortari se ha mencionado en la relación con Alonso Ancira, a Felipe Calderón por otro tema que puede salir ahí, que es el de etileno 21, ¿hacia dónde crees que permee primero todo esto? ¿Hacia abajo, a otros niveles o hacia arriba? Bueno, lo que estamos esperando es justamente lo que pueda suceder con estos sobornos, sobre todo a los legisladores, y con base en eso, quizás en otros ámbitos, quienes estaban, a final de cuentas, operando todo esto. Lozoya, por lo menos en lo que se pudo notar en esta primera audiencia, al señalar que él no era ni culpable ni responsable, es que él fue el operador de algo que le ordenaron, que esa parte es exactamente quizás la que pueda defender a Lozoya, inclusive de que ni siquiera pise la cárcel. Es decir, él recibía órdenes y esas órdenes, pues él repartió o empezó a repartir el dinero según le estaban diciendo. Bueno,
¿quién le dio esas órdenes? Pues uno puede suponer que fue directamente Peña Nieto o directamente Luis Videgaray, pero pues ahí estaba involucrada la Secretaría de Energía, seguramente otros personajes del mismo Pemex, empezando por Romero de Champs como líder petrolero, y habría que conocer hasta qué punto la repartición de todos estos dineros llegó hasta el nivel que uno supone, es decir, los presidentes de las mesas directivas, los líderes de las bancadas, personajes principalmente del PAN y seguramente algunos del PRI y algunos otros de otros partidos como quizás el PRD o el Verde, y es ahí donde uno está esperando que esa gente pues responda a las distintas acusaciones. No se mencionó, por lo menos en esta primera etapa no se ha mencionado nada, alguna prueba en video que se pudiera tener al respecto, que ya pues me imagino que vendrá, como bien dice Arturo, esto va para largo, porque ahora vendrá, pues yo te acuso, tú me dijiste, yo te dije, no es cierto, que sí es cierto, que tu hermana, que mi mamá, que no es cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto va para largo. Lo que sí quisiéramos es pues que se fueran para arriba, o sea, saber exactamente cómo se pudo armar durante la época de Peña Nieto su campaña, el Pacto por México y las llamadas reformas estructurales. Lo que nosotros estamos suponiendo que Lozoya sabe tanto que esto tiene que implicar todo un sistema mafioso que manejó una presidencia. Aquí no estamos hablando, porque nos estamos concentrando demasiado que, no, pues es que Altos Hornos, que Odebrecht, que OHL, que el Oro Negro y no sé cuántas empresas más. No, aquí estamos hablando de una mafia que puso a una persona como presidente, estamos hablando de una mafia que además incluye medios de comunicación que fueron beneficiados con todo el apoyo que se le dio a la reforma energética. Según algunos datos, hay una repartición de 2,000 millones a medios de comunicación para hablar de lo bueno de la reforma energética, nada más de la reforma energética. Hay que sumar otras reformas como la educativa y otras más, y bajo estas condiciones, pues estamos hablando de una mafia completa, de un sistema que permitió que se tuviera a un presidente del país. Uh-huh. Esa es la clave para mí esa es la clave de todo este asunto. Si estuvo involucrado Manlio Fabio Beltrones, Penchina, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, los que hoy son gobernadores de Aguascalientes, Querétaro y Tamaulipas, que han sido mencionados, y 50 más, o 20 más, o 100 más, el problema no es ese, el problema es el sistema. O sea, durante un periodo que permitió desde Calderón, porque lo tuvo que haber permitido Calderón como presidente de México, el tema de Peña Nieto, el tema de la campaña, el tema del Estado de México. Oye, de lo que estamos hablando no es de cualquier cosa. Nos pusieron un gobernador en el Estado de México y nos pusieron un presidente en México con base en raterías y sobornos. Yo creo que esa es la parte sustancial de todo eso, que no debemos de confundir con la parte mediática y de show, que sí tiene todo el tema de Lozoya, pero aquí de lo que estamos hablando es de un sistema mafioso que si le seguimos rascando seguramente vamos a irnos hasta quién sabe qué año para darnos cuenta de cómo nos han manipulado como sociedad, como pueblo, durante todos estos años. Para mí esa es la sustancia de todo eso. No creo que lleguemos a ese nivel, creo que esto se quedará solamente en el show mediático. Uh-huh. Creo que se quedará muy a poquito, a final de cuentas, los resultados, y que pues no pasará de que pues tal personaje recibió tal dinero, el otro va a decir que no es cierto, pues claro. Aquí está el video no sirve porque no es prueba, no me lo tomaron como era debido, esto mismo ya pasó con López Obrador. Yo la verdad tengo mucha desconfianza de esta fiscalía, tengo mucha desconfianza del arreglo y creo, a final de cuentas,
que todo esto lo único que pretende es rebotar para la siguiente elección del 2021 y que traten de pegarle lo más que puedan al PAN, principalmente al PAN, para que no tenga tantos diputados o que no puedan hacerle sombra a los diputados de la próxima legislatura. Yo lamentablemente pienso que esto se va a quedar muy poquito de algo que es muy grande, porque se me hace muy grave que se haya orquestado una mafia política para poner un gobernador y para poner un presidente. Gracias, Leonardo Schwebel. Arturo Rodríguez, en el fondo lo que estamos es justamente en esa presencia de lo que ha sido la construcción del poder político desde mafias. Recordemos lo que fue el sindicato de gobernadores, Arturo Rodríguez, el sindicato de gobernadores con Humberto Moreira, con Roberto Borge, con Javier Duarte, con muchos personajes que le metieron dinero a la campaña, que metieron dinero para convertir el poder público en un gran negocio, y de alguna manera es lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Cuál crees que sea el fondo de todo lo que estamos viendo? ¿Una lucha real para tratar de desmadejar mafias políticas, una estrategia electoral, un distractor, dicen los opositores a López Obrador, para ocultar los problemas económicos, pandémicos y de toda índole? ¿Qué piensas, Arturo? Bueno, puede ser un poco de todo. Lo que sí es cierto es que pues hay una cantidad importante de personalidades implicadas en actos de corrupción que hoy están aflorando. A mí me llama mucho la atención la declaración de hoy del presidente López Obrador, en el sentido de que esto tiene que ser también un juicio ciudadano. Me parece que la declaración dicha así o planteada así como lo hizo el día de hoy nos orientaría justamente a un tema quizás de complejidad judicial, pero de pues sanción ciudadana. Ajá. Que es lo que implicaría pues este elemento político o electoral. Sin embargo, me parece que la información que ha venido circulando en estos días pues nos da un anticipo de lo que podría venir. Es decir, si hubo efectivamente casos de corrupción, esta semana, por ejemplo, en Proceso, Jesús Cervantes publicó un reportaje en el que cuenta cómo había un piso de Pemex con una pizarra donde iban palomeando a los legisladores que estaban ya convenciendo o qué se tenía que hacer para convencerlos, como si fuera un cuarto de guerra, un war room ahí para resolver la reforma energética. Y creo que algo que no sé si se haya mencionado ahora que decías lo del sindicato de gobernadores, si se haya mencionado como tal, pero que vale mucho la pena tenerlo en la memoria, es lo que creo fue un sindicato de senadores la pasada legislatura, donde habría priistas y principalmente panistas, muchos de ellos muy cercanos a o liderados de algún modo por Ernesto Cordero. Recordarás que de ese grupo de senadores muy próximos a David Penchina, el que era senador hidalguense y luego le dieron el Infonavit, que ha sido también expuesto ahí por diferentes razones, pues era en realidad un operador muy eficaz. Hubo reconocimientos de quienes resultaron creo que beneficiados de algún modo por los buenos oficios de Penchina, como el caso de aquel senador panista Fernando Salazar, que hizo un amplio reconocimiento ahí en tribuna a Penchina por su labor, que en ese grupo de senadores o ese sindicato de senadores había gente, surgieron pues aquellos que podríamos pensar que hasta como pago se les dio la gubernatura de algunas entidades, como es el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, el caso de Rosa Saispuro en Durango, hasta de Javier Corral en Chihuahua. Es esa camada de senadores que me parece muy interesante
que ahora pues tendrían necesariamente que salir en estas denuncias por corrupción, que se supone se acreditarán a partir de las declaraciones de Lozoya, y hay que ver hasta dónde llega, porque hay casos como el de este ex senador Luis Fernando Salazar, que ahora está en Morena, ¿no? Sí. Es decir, aquel tiempo era panista, saludaba a los buenos oficios del PRI para hacer la labor de conciliación y aprobar la reforma energética, y hoy es diputado de Morena. Entonces, cuando estas cosas empiezan a revelarse, pues hay un sistema, del que pues el partido en el poder hoy no escapa precisamente por pues la amplísima inclusión de personalidades procedentes de los hoy partidos de oposición que antes fueron mayoritarios, y se convierte en un problema grande para la clase gobernante, y eso pone a prueba pues el compromiso que el presidente reitera prácticamente a diario de su lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo deseable? Pues yo creo que lo que todos estamos esperando, que se haga justicia, ¿no? Que en realidad queden expuestos aquellos que han hecho pues trizas a este país, pero naturalmente pues hay condiciones que pues nos hacen suponer que no será tan eficaz como hubiéramos esperado esta idea que se tiene de un maxi proceso que revele el esquema de corrupción del pasado. Sí, Arturo, mencionas a personajes de la esfera política, efectivamente como Luis Fernando Salazar Fernández, que fue distinguido miembro persistente de Acción Nacional y ahora es senador de Morena por Coahuila, si no me equivoco, ¿verdad, Arturo? Diputado, era senador y ahora es diputado por Morena, por Coahuila. Y no hay que ir muy lejos, pues está Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, que él fue testigo formal oficial de la firma del Pacto por México apoyado por los chuchos, de los cuales él luego se separó, pero que formó parte de esa misma escuela de los arreglos, las entregas, los apoyos, todo ese tipo de cosas, y luego es recogido por Morena junto con 12 senadores que renunciaron en su momento al PRD, y significó un quiebre del PRD para beneficio de Morena, y como pago político le dieron a Barbosa, le dieron la gubernatura de Puebla, que por cierto la ha ejercido de manera desastrosa. Pero en fin, pues... Y además, si me permites, sí, Julio. Sí. Mira, hay un truco en todo este asunto, porque que es un truco en el cual yo tuve un debate en su momento con la gente de Movimiento Ciudadano, porque muchos de estos partidos, como Movimiento Ciudadano, el mismo PRD y el Verde y otros de esos partidos chiquitos, están diciendo que ellos no tuvieron nada que ver con la reforma energética, y sí tuvieron que ver, porque hicieron este truco tan bien hecho que a final de cuentas todo este paquete de la reforma energética formó parte del paquete final de la cuenta final del siguiente año. Entonces, para poder aprobar la cuenta final, el presupuesto de la cuenta final, en ese paquete venía la reforma energética. Y ese paquete, el de la cuenta final, ahí en ese del presupuesto, ahí aparece el PRD, ahí aparece Movimiento Ciudadano, y hay que recordar que en Movimiento Ciudadano estaba Ricardo Monreal y estaba Luisa María Alcalde. Y en el caso de PRD estaba Silvano Aureoles, que hoy es gobernador, y estaba Barbosa, que hoy es gobernador. Es decir, gente del actual gobierno, que supuestamente es del equipo actual, del gobierno actual, también fue testigo, participaron y fueron muchos de ellos, pues algo así como cómplices, por lo menos de la reforma energética. Y si queremos ir a otras reformas, seguramente también los vamos a encontrar. Lo digo para que no se hagan tan santitos de que esto fue un movimiento del PRI, del PAN, etcétera, etcétera. Por eso habría que revisar a los líderes de las bancadas de todos los partidos, y fue líder de la bancada Silvano Aureoles y otros más,
qué tan influyente fueron esos partidos como PRD o como Movimiento Ciudadano, ya al final, por lo menos al final, en la cuenta del presupuesto, fueron cómplices de la reforma energética, aunque lo quieran negar 1,000,000 de veces, y 1,000,000 de veces seguiré diciendo lo mismo. El paquete lo aprobaron, y ese paquete traía la reforma energética. Si en lo particular la reforma energética no la aprobaron, ese ya es otra historia de otro cantar, que el resultado final es lo que estamos viviendo. Sobre todo, si es que hubo sobornos, porque a mí se me hace muy raro que se haya repartido sobornos por todos lados y que muchos diputados no se hayan enterado. Me refiero a diputados y senadores de otros partidos políticos. Se me hace muy raro que no se hayan enterado, porque se debió haber denunciado en su momento. Una cosa es pues que los hayan presionado o que les hayan prometido alguna gubernatura o alguna secretaría, alguna cosa así, que se las hayan prometido en el momento, y que pues eso también forma parte de los sobornos, eso también forma parte de todo eso. Por eso urge también, no sé si algún día llegaremos, creo que no, porque la actual legislatura es exactamente igual que las del PRI y las del PAN. Ahí está toda esta cambiadera de partidos de los diputados y senadores actualmente me refiero a los de ahorita. Es urgente una reforma política que ponga orden a lo que hacen los diputados y senadores, porque votamos por muchos, pero en realidad los que mandan son unos cuantos, son muy poquitos y deciden por todos. Entonces es una mafia, o ha sido una mafia de años, que han deshecho a su antojo al país con las reformas que se les antojen. Hoy estamos hablando de tal iniciativa, pues en el pasado fue otra, y en el pasado fue otra, y es un auténtico escándalo todo lo que han hecho estos personajes de todos los partidos políticos. Bien, gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, y sin embargo, ahí está ya de regreso el avión presidencial o expresidencial. A fin de cuentas, luego de una larga estancia en Estados Unidos, 19 meses, ya está de regreso el avión presidencial, y desde luego detonado el debate entre quienes critican el que se hayan gastado $1,200,000 en el mantenimiento, resguardo y supervisión del avión allá en tierras estadounidenses, y trabajos como el que citaba precisamente Leonardo Schuebel hace un rato, de Daniela Barragán, sin embargo, quien documentó este tema del dinero, del mucho dinero repartido a medios de comunicación para apoyar la reforma energética. También Daniela Barragán publicó un estudio, un reportaje, en el cual da cuenta de los gastos que se hicieron en 83 viajes presidenciales que hizo Enrique Peña Nieto. Sobre este tema, ¿cómo ves lo del avión presidencial o expresidencial, Arturo Rodríguez? Pues mira, creo que se trata de uno de los elementos simbólicos. No recuerdo si lo llegué a comentar la semana pasada, o fue porque el jueves estuve en enlace con nuestro amigo Rubén, que se trata de uno de los elementos simbólicos de este gobierno. Es decir, al iniciar el presidente López Obrador su periodo, tomó algunas decisiones, varias decisiones, que tenían una carga simbólica específica. Una, pues la más notoria quizás, fue la apertura al público de lo que fue la residencia oficial de Los Pinos. Otra fue la extinción del Estado Mayor Presidencial, la extinción del CISEN para convertirlo en otro órgano distinto para la Secretaría de Seguridad Pública, naturalmente el avión presidencial. Y esto del avión pues ha sido una especie de leitmotiv de el discurso presidencial, en la medida en la que se trata de una de las evidencias más claras del exceso, del derroche, del despilfarro, que además entronca con uno de los escándalos de corrupción del sexenio pasado, porque hay que recordar que el hangar que fue necesario construir para albergar la aeronave,
pues fue encargado a Juan Armando Hinojosa Cantú una adjudicación directa para este hombre que fue el constructor y financiero de la Casa Blanca de Peña Nieto. Entonces es un elemento simbólico interesante que ahí va y viene en el discurso presidencial, que ahora sí hay comprador, que ahora no, que hay 40, que luego pues nomás hay 2, que uno ya dio el anticipo y el otro no, y va a ser una parte en dinero y otra en especie, y mejor lo rifamos. Es un tema recurrente en la narrativa presidencial y pues ahora lo traen de regreso. Yo no sé qué fue lo que le hicieron allá en Victorville, California, pero me llamó mucho la atención. Yo estuve en el recorrido que organizaron el 3 de diciembre de 2018. Fue un recorrido que el 2 de diciembre de 2018, al segundo día de gobierno, un recorrido para medios que pues tenía el propósito de mostrar el exceso y enviarlo el día 3 a Estados Unidos, ¿no? Esta decisión tomada así. Uh-huh. Y ahora que regresa el avión, ya viene con sus amenidades, es decir, cuando yo lo vi en aquella ocasión, por ejemplo, no tenía ropa de cama en la alcoba presidencial. Uh-huh. Ahora sí había, entre otros detallitos de ese tipo. Entonces, pues, ¿qué es? Pues sí, es un show. Es un show que tiene una intencionalidad política, que tiene una carga simbólica, pero que a final de cuentas me parece que no, más allá de ese propósito y de la idea de recuperar algo de lo que pues haya costado y sigue costando porque todavía no se termina de pagar, pues no tiene una relevancia necesariamente más allá de lo que pues ha sido eso, el símbolo para evidenciar el exceso, el despilfarro. Uh-huh. Bien, Arturo. Perdón, sí. No sé si por allí iba, porque sí, creo que estoy recordando que me planteaste otras cosas. Lo de los viajes es interesante. Yo me acuerdo, nada más muy rápidamente, por ahí del 2016, 2015, 2016, yo recuerdo haber hecho un reportaje en el que mostraba cómo el gobierno, es decir, el presidente Enrique Peña Nieto, ya se había convertido en el presidente más viajero de la historia. O sea, dejaba verdaderamente en ridículo aquel mote que se le daba a López Mateos. Uh-huh. Le decían López Paseos. Uh-huh. Al propio Salinas, que viajó mucho durante su presidencia, y hacía yo un comparativo de estos viajes que efectivamente resultaban carísimos, porque sobre todo hasta los escándalos de la Casa Blanca, los primeros 2 años de gobierno, efectivamente se llevaban hasta el perico. Luego ya con la exhibida y con las exhibidas de los gastos, sobre todo en una de esas giras que fue muy larga, y un episodio que ocurrió, ocurría con frecuencia, pues, como aquello de la gira por Medio Oriente, que me acuerdo mucho que la revista Hola le hizo un reportaje gráfico que en realidad eran las fotos de la presidencia, que le pusieron la Dama de Oriente, y venía ahí Angélica Rivera con sus apoyos, siempre con esta cosa de las compras en centros comerciales de prestigio global, en los bares como el Buda Bar de Sydney, si no recuerdo, en Australia, de la escapada que se dio por Italia, de lo de no sé qué en Beverly Hills, siempre el exceso, esta cosa que creo que al último les resultó muy cara por lo ofensivo que fue, pues para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Gracias, Arturo. Pues sí, Leonardo, fíjate que en ese reportaje de Daniela Barragán, sin embargo, dice que en un viaje 26, 27 y 28 de 2015 fue Peña Nieto a Nueva York, y el gasto total por gastos fue de 500 y feria de 534,000 dólares. Pues impactante, porque finalmente Peña Nieto, la gaviota, su esposa Angélica Rivera, familiares de ambos, amigos de ambos, se la pasaron cachetona en todo ese tiempo. No, y no solamente es eso, sino se han documentado el gasto de rastrillos, el gasto en gel,
el gasto en vinos, en licores, el gasto mismo en los viajes. Acuérdate que en uno de esos viajes fueron acompañados por un DJ que era muy famoso en aquel entonces, varios artistas que también acompañaban a los hijos, varios, hasta un peinador que era el peinador exclusivo de la Gaviota. No, de que se la pasaron a todo dar, y además sin ningún resultado. Y la prensa internacional curiosamente respondía ante este tipo de viajes porque llamaba mucho la atención la Gaviota. Y pues la perseguían por todos lados y por eso nos enterábamos que compraba en tal tienda, que se iba a festejar con no sé qué amiga o con que no sé qué amigo, porque hubo un viaje donde la vieron con un amigo. En fin, por eso nos enteramos justamente de todo ese tipo de cosas. Yo siento que todos fuimos de alguna manera cómplices de toda esta frivolidad. ¿Cómplices? Sí, cómplices porque lo veíamos, o sea, veíamos en ese sentido, lo veíamos, lo denunciábamos. Yo en ese entonces estaba en televisión, me desgañitaba todos los días hablando de ese tipo de situaciones, y fuimos cómplices en el sentido de que no pasó absolutamente nada con una presidencia que fue frívola desde el primer día y hasta el último día, y con todos estos gastos, como que parecía como que era parte de este montaje que lo vivimos prácticamente desde que se conocieron, desde que se casaron, desde que se divorciaron, y toda esta telenovela mafiosa tan tremenda. Pero sí quisiera yo señalar que hoy en día el tema del avión a mí ya se me hace muy excesivo. O sea, ante problemas tan serios, pues esta frase que no sé, digo, yo la puse, pero no sé, o sea, ahora sí que yo me atribuyo esa frase de: si tienes broncas con un huracán, si tienes broncas con la economía, si tienes broncas con una pandemia, dales el avión. Es decir, nos están dando el avión para darnos el avión. Ya se ha mencionado tantas veces, yo sé que es un símbolo, yo sé que es un gasto excesivo, yo sé que es una frivolidad, pero creo que en estos momentos hay otros. No fue para tanto el show que vimos este lunes. Se me hizo excesivo toda esta exposición. Ya hemos visto ese avión 1,000,000 de veces, ya lo hemos visto volar, ya lo hemos visto por dentro, por fuera, ya no lo sabemos de memoria, y siento que lo del lunes fue excesivo, fue reiterado, fue otra vez con la misma cantaleta. Esa parte donde dice, en lugar de ponerle José María Morelos y Pavón, le debieron haber puesto Salinas. Bueno, pues entonces ya hagan algo contra Salinas, contra Calderón, contra Peña Nieto. Es parte de todo un entretenimiento que me duele porque hay muchos problemas serios en el país. El tema del huracán se me hace que es un tema muy serio. El mismo Arturo lo documentó. Si quisieras tú ampliarlo mejor, porque tú me imagino que tienes mejores datos, el tema de Saltillo, de cómo se inundó Saltillo, es consecuencia de una mala política pública, de una mala política ambiental, y ahí están las consecuencias. Lo que está pasando en Monterrey con el río Santa Catarina, yo lo viví, imagínate, Julio, yo lo viví de niño, a mí ese río me arrastró de niño, te estoy hablando hace 50 años, o sea, llevamos 50 años con un río que no ha sido controlado, y que en su momento, creo que fue con Rodrigo Medina y otros gobernadores de esa época, que vendieron una especie de lago, no sé cómo se le llame, en toda esta zona, que resultó ser rebasado. Volvemos otra vez a tranzas y tranzas y tranzas. Y lo de Tamaulipas, pues ni se diga, con las escenas que vivimos en Reynosa, con los hospitales inundados y todo eso. Creo que hay en estos momentos, me refiero al hoy, una prioridad mayor, que es el tema de los servicios médicos, de un problema con un huracán, como para estar armando un show que ya lo hemos visto, que ya aburre. No es la primera vez que entramos y vemos el avión presidencial. Ya es demasiado
aprovecharse de esa situación, y por eso yo digo, ante un problema serio del país, pues entretenlos con el avión, y mientras, pues a ver cómo nos va con la economía, que está en menos 30 en el caso del sector industrial, con la pandemia, que ya casi vamos a ser tercer país con más defunciones, como lo dije la semana pasada, y a ver qué pasa con el huracán. Pues total que pues no pasó nada, nada más hay unos muertos, unos desaparecidos, y productos agrícolas que ya no se van a recuperar. Creo que ya estamos cayendo en el exceso del show. Bien, pues Leonardo, no es, y bueno, Arturo, ahora, no es nuestra especialidad el asunto económico, pero hoy Petróleos Mexicanos ha reportado una pérdida de 44,300 millones de pesos durante el segundo trimestre de este año. 44,300 millones de pesos de pérdida. En el mismo periodo de 2019, la pérdida neta de la compañía fue mayor, equivalente a 53,000 millones de pesos. Es decir, dice la nota que estoy leyendo, publicada en El Financiero por Diana Nava, dice, es decir, en el periodo entre abril y junio de este año, la empresa dirigida por Octavio Oropesa logró reducir esta cifra en 16%. Complicados los números económicos, Arturo Rodríguez, complicados los reportes económicos en general, Pemex con esta pérdida sostenida, y pues, ¿qué se vendrá, Arturo? ¿Cómo seguirá la viabilidad política, la gobernanza de este país, la agudización de los problemas? ¿Qué ves en este tema, Arturo Rodríguez? Bueno, mira, en este tema yo diría primero que, empezando por el final de tu planteamiento, Julio, es que me parece y a propósito de lo que decía Leo, me parece que hay una necesidad de posicionar ciertas agendas ante una situación que aún, lo digo como lo pienso, lo veo, lo creo, lo sé. En un principio, cuando surgió esto de Frena, por ejemplo, me parecía algo risible. De pronto, pues ha ido creciendo, y yo creo que sí se ha convertido en un factor, no el único y no exclusivamente, de preocupación en relación a la aprobación presidencial. Por otro lado, me parece que este tipo de expresiones como Frena y otras oposiciones tienden a utilizar todo tipo de datos para endilgárselos al gobierno, que ciertamente tiene responsabilidades en algunos temas, en otros no necesariamente está dentro del ámbito de su control. Y me parece que uno de esos temas es justamente el de Pemex. O sea, hay en el fondo de todo esto hay una posición encontrada entre quienes consideran que el sector petrolero tiene que abrirse a la inversión privada, tiene que tener un esquema de competitividad internacional como lo dictan los cánones de las políticas, diría yo, imperialistas en el mundo, y una perspectiva nacional que se plantea la rectoría del Estado. Creo que hace ratito abrí la página de Pemex y eso es más o menos su eslogan: recuperar la soberanía energética, que tienden en los dos casos a tener algunas deficiencias o a no poder implementarse conforme al ideal que supondríamos pues debe tener una entidad de esta naturaleza, que es pues el beneficio del país y de su gente. En este sentido, creo que una de las grandes complicaciones para López Obrador ha sido el entorno internacional, es decir, es muy posible que algunos de los planes del presidente fracasen, no necesariamente porque el plan esté bien o mal diseñado, sino por factores externos, y uno de esos es el energético. O sea, desde abril y particularmente el 20 de abril, pues sabemos que la situación internacional del sector se fue
al precipicio. O sea, un hecho histórico, nunca había tenido una caída como pues la que registró el precio internacional del petróleo, y el proceso de recuperación en el contexto de la pandemia ha sido pues verdaderamente difícil, porque hay una gran cantidad una gran cantidad de países y por lo tanto de actividades productivas que están paralizadas o semi funcionando. Entonces creo que en el tema petrolero en este momento, independientemente de las decisiones buenas, malas, regulares que pudieran estar tomando, algo que es indiscutible es que pues no depende de este gobierno la situación internacional, y esa crisis creo que es la que hoy nos debe tener más preocupados también, y ahí sí, en relación a las decisiones que va tomando esta administración, pues en la forma en la que pretende reorientar recursos. O sea, ahí empiezan a salir broncas porque pues el presidente se plantea esta idea de una reducción del 75% a la operación gubernamental que no tenga que ver con sus programas y proyectos prioritarios, frente a la necesidad de operación que existe en diferentes ámbitos, y uno de estos, por ejemplo, es el del Fonden, ¿no? Que en este contexto que hablábamos del huracán del fin de semana, pues se hace indispensable. Entonces, hay naturalmente una necesidad de observación y una necesidad también de comprensión de cuáles son el origen de los problemas, como la crisis energética, para poder evaluar en algún momento dado si se le hizo frente de una manera adecuada. Eso es lo que creo en sentido amplio de este asunto. Gracias, Arturo Rodríguez. Pues hemos llegado, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Vamos ya en la parte realmente final de este programa, nos quedarían algunos minutos. Leonardo Schwebel, complicado el escenario, posibilidades de reforma, es decir, de reformar la situación a base de golpes judiciales como el de Lozoya. ¿Cómo ves el futuro inmediato del país? Sé que es una pregunta como para echarnos una hora en ella, pero te pido que ya en este tramo final nos des tu comentario y luego se lo pedimos a Arturo y con eso cerraríamos. Bueno, yo creo que hay que pasar un poco del show a la acción. Hay un tema, por ejemplo, que me parece que es muy importante en relación con el asunto de Pemex, que involucra al actual secretario de Comunicaciones y Transportes, a Roberto Madrazo y a otro gobernador o exgobernador de Tabasco, con cerca de 5,000 millones en una empresa netamente extraña que se formó un día y una semana después ya tenía una licitación de 5,000 millones. Con este tema, junto con lo de los cajeros de bienestar, junto con el tema de Ana Gabriela Guevara, y junto con otro tipo de asuntos, yo siento que el problema que tiene este país ahora mismo es que el discurso no se está convirtiendo en la realidad, en una acción que pueda uno aplaudir. Es decir, hay actos que se parecen demasiado a empresas fantasmas, se parecen demasiado a licitaciones amañadas, se parecen demasiado a adjudicaciones directas. Esto que está pasando con los senadores y con los diputados que se están cambiando de camiseta sin ningún afán más que electorero y más que de dominio, siento que se está pareciendo demasiado este país a lo que ya vivimos y lo que nos tuvo hasta aquí o hasta la M durante tantos años. Eso me preocupa porque yo en algún momento dado, cuando empezó todo este asunto de López Obrador, que ya va a cumplir 20 meses, yo decía, me conformaría con que fuera un país con menos escándalos. Me conformaría con que fuera un país donde las cuentas estuvieran claras. Me conformaría, aunque no creciéramos al 3%,
aunque no hubiera esos 2 millones de empleos que prometieron cada año, aunque no hubiera tantos resultados, pero por lo menos que no sean tan ratas como los demás. Y me lastima que sí lo sean. Me lastima que Pemex esté perdiendo como está perdiendo, la Comisión Federal, y te enteras de lo que gana Bartlett, que gana más que el propio presidente. Este tipo de acciones de los trabajadores tienen que llevarse sus propias computadoras, pero está fracasando, me refiero a la Secretaría del Trabajo, y ves que el propio Morena ha admitido que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un fracaso porque no hay ni control, no hay ni observación, no hay nada concreto, y esta cosa nos cuesta, de Jóvenes Construyendo el Futuro, nos cuesta 60 y tantos mil millones de pesos en un año. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de un robo. Por eso cuando hoy en la audiencia de la Fiscalía le sacan a Lozoya por una casa de 38 millones, pues digo, por favor, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, vamos a hablar en serio de cuáles son las sustancias que hacen posible este país. Me temo que, y además lo sostuve y lo sostengo en un comentario, que es un presidente al que no le puedes decir que no. Si le dices que no y eres secretario de Estado, te corre. Si le dices que no y eres periodista, te inundan de bots. Si le dices que no y eres un activista, pues a muchos activistas ya perdieron la vida. Es decir, hay muchas situaciones que me están preocupando demasiado, y no hablo solamente de los malos resultados que son evidentes, sino es un modo de gobernar que se parece cada día más a un gobierno autoritario, a un gobierno muy ofensivo, a un gobierno muy ofendido, a un gobierno que hace las mismas triquiñuelas que los demás partidos y que para colmo de males no da resultado, que es un poco lo que yo decía al principio. Bueno, no importa que no seamos un mejor país, pero por lo menos que no haya tantos escándalos. Y llevamos 20 meses de escándalos. Sí. O sea, no pasamos de uno cuando ya llegamos a otro. Sí. No pasamos de otro cuando ya llegamos a otro. Entonces, ¿de qué hablamos? De la esposa del presidente, de Ana Gabriela Guevara, del diputado tal y tal, del secretario tal y tal, de que el presidente se pone cubrebocas, que no se pone cubrebocas. O sea, ¿en qué momento vamos a agarrar esto en serio? Porque hasta el momento, en 20 meses, no hay más que una detenida, que es Rosario Robles, y eso por condiciones que ya sabemos que son más personales que judiciales. Entonces, bueno, ¿a qué hora va a haber resultados y a qué hora va a mejorar este país en la sustancia? ¿Qué es la sustancia de López Obrador? La no corrupción. Hay actos de corrupción. La honestidad, hay actos deshonestos. Un país más equilibrado, no es cierto. Un país... No, lo que tenemos es un país más polarizado, lo que tenemos es un país más desigual. Entonces, duele decirlo, porque a mí me gustaría decir, bueno, México le ha ido bien con la pandemia. No le ha ido bien. Tercer lugar, que se va a cumplir en estos días, tercer lugar en el mundo en cuanto a defunciones, me parece que es gravísimo. Me parece que el manejo que se ha dado de la información, de los servicios médicos, de estar subastando hasta calzones, o sea, son mensajes que yo, por más que quisiera hablar bien de una presidencia, mi rigor periodístico me obliga a decir lo mismo que dije cuando estaba Peña Nieto y Calderón y otros más. O sea, esto no está funcionando. Bien, pues Leonardo, como siempre, con aprecio para tus puntos de vista, y bueno, Arturo Rodríguez, ya para cerrar, te toca cerrar esta mesa en esta ocasión. Y luego ahorita me quedé pensando, Leonardo, no debemos quejarnos como periodistas. Mira, luego hay premios al periodismo. A Isabel Arvide la acaban de nombrar para que sea cónsul en Estambul, Turquía. Cónsul de carrera, para que no tenga que ser aprobada por el Senado. Perdón, Leonardo. Lo peor es que si lo dices, te dicen a ti, ¿no? Sí, o sea, tú eres, a ti, tú como periodista dices, oye, pues, ¿dónde me formo? Pues ¿no? sí.
O sea, pues ya hasta ahorita entendí cuál era la situación, dónde me formo, digo, pues ya que no dan dinero, pues una embajada, pues no la desprecio, así, pues sí. Digamos un Dinamarca, un Suiza, pues no me caería nada mal, ¿verdad? Pues sí, entonces, Estambul. Lo dices y te critican a ti como si yo fuera el culpable, ¿no? Sí. O sea, eso que estás diciendo, qué bueno que lo comentaste, eso lo hacía Echeverría, eso lo hacía López Portillo. Acuérdate de dónde salió, acuérdate que Carlos Fuentes fue embajador, bueno, fue agregado cultural, mejor dicho, no llegó embajador, pero Octavio Paz sí, y todos estos disque intelectuales de Salinas, muchos de ellos fueron premiados con embajadas, Jorge Volpi, por ejemplo, y muchos más fueron premiados con embajadas, es decir, compraron a disque intelectuales y a periodistas y les regalaban este tipo de situaciones, y es un esquema tan viejo y tan burdo que ya hasta se me había olvidado. Bueno, Arturo Rodríguez, por favor, tu comentario final sobre pues este tema o el que quieras y a mediano plazo. Hay una noticia de aquellos Octavio, hasta de Volpi, con la designación de esta persona Isabel Arvide, que más bien hace recordar, lo puso en un tuit Álvaro Delgado hace unas horas, aquella designación como cónsul en Filadelfia de Juan Ignacio Zavala. Claro, ¿no? Claro. O la de Fidel Herrera Beltrán como cónsul en Barcelona. Fidel Herrera, por supuesto, ¿no? Son pues estas personalidades cercanas al poder que resultan premiadas pues con un exilio grato o con más que exilio, una beca, ¿no? Es como una beca, ser agregado cultural o ser... porque además agregado cultural debe ser una maravilla, ¿no? Pues sí, estando ahí en el extranjero sin mayor responsabilidad que fomentar las relaciones culturales, pues es... pero bueno. Y el tipo de periodismo que ha ejercido Isabel Arvide, históricamente conocido en el medio, del cual en alguna ocasión platicábamos, Arturo, con algunos compañeros por ahí en alguna reunión, en alguna cena, pues bueno, ese es el tipo de periodismo que le parece premiable y rescatable al presidente de la República, López Obrador. Híjole, qué complicado. Pero en fin, Arturo, por favor, tu comentario final en esta mesa de periodistas. Bueno, mi comentario final pues sería en el sentido de que creo que vivimos un momento interesante, ¿no? Hay creo que ya el surgimiento de una oposición que tiene además expresiones pues naturalmente fuera de proporción, pero que también refleja mucho de lo que hay en la sociedad mexicana. Y bueno, este tipo de oposición seguramente contribuirá a una mayor polarización de lo que ya hemos venido viendo pues a lo largo de un año, casi 8 meses, 7 meses, 8 meses. Me parece que es interesante el momento, nos vamos encaminando a un proceso electoral, vemos un presidente que pues se mantiene en campaña permanente, y de una oposición formal en los partidos que no ha logrado articularse para convertirse en un contrapeso como correspondería a una sociedad democrática, una oposición muy golpeada, cuyos liderazgos están permanentemente expuestos a estos escándalos de corrupción que se van revelando y que nos coloca frente a pues una precariedad en el sistema democrático por la ausencia de opciones. Creo que la gran preocupación es, sin lugar a dudas, la parte pues sanitaria y también económica, como lo ha venido siendo desde que la pandemia hizo su aparición estelar en 2020, y que desafortunadamente no parece haber una solución rápida, es decir, ya se habla... Creo que la solución será pues cuando haya vacunas. Quizás nuestro querido amigo, y aprovechando su ausencia, Rubén Luengas el día de hoy, qué mala de mi parte, pero creo que las vacunas van a ser lo que liberen una vez más la pues normalidad, y mientras estas no estén, pues no vamos a estar trabajando al 100%. Vemos que ya la Ciudad de México pues está
en regresión. El informe de la jefa de gobierno el fin de semana fue pues verdaderamente alarmante, o sea, ver cómo empezaban otra vez a crecer los casos y cómo la ciudad, como en otras entidades, pues no logra una estabilidad a la baja. Creo que hay muchos temas ahí que llegan a la politización cuando tendrían que ser más técnicos. Esto del cubrebocas, por ejemplo, ojalá pudiéramos tener unas perspectivas menos politizadas, porque pues sí está el señalamiento de que si no se lo pone el presidente y que si no sé qué, y López-Gatell en esta condescendencia, ¿no? De decir, bueno, para los que andan inquietos, sí, pero también con lo demás de las... Pues no, o sea, creo que no hay una posición homogénea. O sea, sí hay ciudades donde te multan. Yo anduve en Coahuila hace unos días y allá me paraban los retenes que porque no traía el cubrebocas. Oye, pero voy manejando solo, no, pues órdenes son órdenes, y entonces pues ya te tienes que poner, porque hay retenes para que los vehículos lleven cubrebocas la gente. Voy respirando monóxido de carbono, le decía yo al policía, me respondía, yo también, y aquí estoy todo el día con cubrebocas. Bueno, esta cosa tan absurda. En fin, me parece que sí estamos en una situación muy complicada. Insisto, no todo es responsabilidad de este gobierno, hay condiciones internacionales que lo presionan, hay decisiones que pueden estar todavía sujetas a definición, y pues bueno, así nos tocó este periodo y este 2020. Por lo demás, pues agradecerte como siempre, Julio, la invitación, un gusto saludar a Leo, y una vez reiterando mi saludo a Rubén Luengas, esperando que se restablezca pronto, con muchísimo afecto. Además, estos tweets que mencionabas con su sentido del humor habitual, ¿no? Sí, que ya quería botar el cubrebocas y todo eso. Y que va a seguir dando lata, que no nos vamos a librar de él aquí en la mesa de los martes, dice Rubén Luengas. Pues muy bien, pues... Gracias, Arturo. ¿Y dónde pueden ver tu trabajo, por favor? Particularmente Notas sin Pauta. ¿Dónde pueden ver todo esto? Bueno, tenemos notasinpauta.com, que además ha estado teniendo mucha actividad con los colaboradores de estos días. Sí. Trabajos de muy buena calidad. Sí. Escritores, investigadores que están aportando. Notas sin Pauta en YouTube, que estamos ampliando proyectos. Ya se suma este miércoles un podcast, una mesa de mujeres, de colaboradoras de Notas sin Pauta, voluntarias, pero que pues llegan con su perspectiva de género al video, con la sección Notas Violeta, que es la sección que ellas crearon y que está dedicada específicamente a temas de género, y pues mis videocolumnas, las entrevistas del Juego del Poder. Ahí vamos haciendo lo que podemos, y en Instagram, Notas sin Pauta, donde también hemos venido publicando cartón ahora. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Y en proceso, naturalmente, que es mi base. O sea, todo esto es adicional. Así es, gracias, Arturo Rodríguez. Leonardo, gracias, y dinos por favor la cuenta exacta en la que pueden ver tus trabajos en YouTube, en Pueblo Informado, y en que ya estás hasta la M. Por favor, Leonardo. Pues todos los días estamos ahí en vivo y a todo color con ustedes a las 10 de la mañana, sábados y domingo incluyendo. Ahí estamos con ustedes. Es el canal de YouTube de Pueblo Informado, así se llama, Pueblo Informado. Lo ponen en YouTube y ahí me encuentran. Muchas gracias, Arturo, Julio, y pues también un saludo muy afectuoso al gran Rubén. Así es, gracias por esta ocasión.